habíamos hecho el comentario que respecto del refuerzo que está determinando el programa, este, ahora habría que hacer el detallado, jóvenes. En el caso de cualquier trave que vayamos a detallar, tenemos la obligación de colocar ese refuerzo que me está solicitando en relación a las posibles combinaciones que nosotros consideramos en el paquete. Entonces, yo les preguntaría eh, si vamos a ver dónde está esto. Está. ¿Dónde está? Bueno, miren, eh, si ustedes recuerdan, del cual obtuvimos el refuerzo, jóvenes, en función de todas las acciones o cargas que se le asignaron al modelo, obtenemos esta área, ¿no? O estas áreas. La pregunta es, ¿cómo o en qué nos basaríamos para poder armar la trave? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál sería ese fundamento para que yo pueda detallar y colocar mi refuerzo en relación a lo que me está solicitando o en función de los diagramas de momentos que me está que estoy yo determinando, jóvenes? Primero habría que preguntarnos sobre la norma o el reglamento, ¿verdad? En cuanto a la norma o reglamento, sabemos que si no lo tenemos aquí, no podemos, está cerrado. Vamos a ver acá. ¿Qué me dice el reglamento? Bueno, a ver. Aquí tenemos el reglamento, jóvenes. A ver, en la 480. Pasamos. ¿Se acuerdan ustedes que les había hecho mención que el reglamento ahora hace, divide y cuestiona sobre qué consideración de ductilidad le dimos, si lo dimos con una ductilidad baja, media o alta? Entonces, para el cual nos pide que se respete la, el reglamento en función de esa consideración que se hizo. Eh, Nosotros, si no mal recuerdo, le hicimos considerando una ductilidad baja, ¿se acuerda? Entonces, si nosotros estamos trabajando sobre esa ductilidad baja, ¿qué requisitos o qué condiciones nos está pidiendo para las traves con con esa consideración de ductilidad que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, miren, aquí nos dice, jóvenes, este, tratándose de traves,
Aquí dice diseño de estructuras de ductilidad baja. Ya por norma me dice que mi estructura en cuanto a la resistencia de mi concreto no debe ser 200, no debe ser menor de 250. Eso ya dice, los elementos de estructuras de ductilidad baja deben de cumplir con las disposiciones de esta sección, además de que los requisitos generales de las secciones precedentes, ya no dicen características de los materiales, concreto, se deberá usar concreto clase 1, la resistencia especificada del concreto no será menor de 250. Los concretos de alta resistencia deberán cumplir los requisitos especificados. Bueno, entonces como mínimo me dice que la estructura debe tener una resistencia de 250. Que respecto del refuerzo, me dice que debe ser un refuerzo, unas barras de refuerzo que resistan las fuerzas axiales de presión producidas por el efecto de sismo o de las cargas que se están, pero corrugado, ¿verdad? Dice, serán corrugadas. Confluencia definida de la norma, ya nos dice que, y aquí nos dice que la frecuencia no debe ser, dice el valor de FY para el refuerzo transversal, incluyendo aquí nos pide que el refuerzo que coloquemos ya no sea alambrón, ya nos dice que sea a base de varilla corrugada, ¿verdad? Dice el valor de FY para el refuerzo transversal, se refiere a los estribos, que incluyendo los refuerzos con hélice no deben exceder de 4200. Bueno, ok. Luego nos habla algo de prefabricado, no nos interesa mucho el prefabricado, y dice requisitos generales. Dice, en el claro se contará a partir del centro de los apoyos, siempre que el ancho de este no sea mayor que el peralte efectivo de la viga. En caso contrario, el claro se contará a partir de la sección que se haya o medido peralte efectivo del paño interior del apoyo. En el dimensionamiento de vigas continuas monolíticas con apoyos puede usarse el momento en el paño del apoyo. Aquí nos dice que si tenemos la unión entre columna y trave, pudiéramos tomar el apoyo, digo, el momento en al paño, no, ¿por qué les digo esto? Pues porque supongamos que la columna tiene 40 por 40, ¿verdad? Y la trave es de 20 por 40. Observamos que al modelar nosotros tomamos el eje, que son de 40, pues son, la mitad serían 20, ¿no? Entonces si queremos determinar o obtener los elementos mecánicos a esos valores o a esos paños, podemos considerarlo así, y eso pues disminuye de alguna forma el valor de ese momento, ¿no? Entonces aquí me dice que las vigas podremos así considerarlas monolíticas con apoyos y podrán considerarse al paño. Dice, para calcular momentos flexionantes en vigas que soportan losas de tablero rectangular se puede tomar la carga tributaria de la losa como si estuviera uniformemente repartida a lo largo de la viga. La relación entre la altura y el ancho de la sección transversal B sobre H no debe exceder de 6. Para evaluar H sobre B en vigas T o I se usará el ancho del alma B', ¿no? Y luego ya nos dice sobre la flexión. Aquí en la relación de H sobre B no debe exceder de 6. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos un peralte de 60 entre un valor de 30, aquí te decimos que vale 2. Si tuviéramos ese valor de 60 entre 10, que sería una trave de 60 con un ancho de 10, hasta ahí me estaría permitiendo que sea esa disminución, ¿verdad? Dice, no debe exceder de 6. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí nos condiciona, nos pide que tomemos en consideración la relación entre el peralte y la base.
Sin embargo, pues como dimensión mínima en su trave pudiera ser de 10 centímetros. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, ahora nos vamos al refuerzo. Nos dice, en toda sección se dispondrá de un refuerzo tanto en el lecho inferior como en el lecho superior. De cada lecho, el área de refuerzo no será menor que la obtenida de la ecuación 5.118. ¿Cuál es la 5.118? Es el acero mínimo que me está pidiendo que considere en función, y ese valor está por la página 518, dice. Página. Aquí. Uh-huh. Aquí, jóvenes. 15, el acero mínimo. 51.18. Dice, el área mínima de refuerzo de secciones rectangulares de concreto reforzado de peso normal pueden calcularse con la siguiente expresión aproximada. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que en el caso de el refuerzo que le vayamos a colocar a sus traves, siempre vamos a estar cuidando de no colocarle menos del mínimo ni no y de no colocarle más del máximo. Entonces hay un tope en cuanto al mínimo y en cuanto al máximo, ¿verdad? Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Aquí nos dice, fíjense, dice, el refuerzo mínimo de tensión de secciones del concreto reforzado, excepto en las losas perimetrales apoyados, será el requerido para que el momento resistente de la sección sea por lo menos 1.5 veces el momento de agrietamiento de la sección transformada no agrietada. Para evaluar el refuerzo mínimo, el momento de agrietamiento se obtendrá del módulo de ruptura no reducido definido en el inciso tal. Entonces ya nos dice que el área, sin embargo, no es necesario que el refuerzo mínimo sea menor de 1.33 veces el requerido por análisis. Es otra de las consideraciones. Aquí me pide que el refuerzo máximo de acero de tensión de concreto reforzado no debe resistir fuerzas sísmicas, será el 90% de la que corresponde a la falla balanceada. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a lo que corresponde a la falla balanceada, que es esta parte, jóvenes, esta cantidad que me resulte para esta consideración que he hecho de una ductilidad baja, la tengo, lo máximo que tengo que colocarlo es 0.9, ¿verdad? Del valor que me resulte. Si me da 30 centímetros, tendré que multiplicarlo por 0.9 y esa sería la cantidad máxima de flexión que tendría que colocarle a mi sección. ¿Qué pasa si la sección resulta mucho más grande de ese máximo? ¿Qué nos está diciendo como una alerta que nos está indicando que carecemos de sección, necesitamos más sección, ¿verdad? Cuando vemos que el acero no es este del cual se requiere, es más de ese máximo que me está permitiendo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, qué trato de que ustedes entiendan y que ustedes tengan las bases para que al final decidan el detallado de su trave? ¿Por qué? Porque, insisto, todo esto que nosotros tenemos aquí, les voy a mandar esta hoja también. ¿Dónde está? Esta.
esta hoja que trae estas expresiones, del cual me obtiene o me determina mi refuerzo. Recuerden ustedes que lo que nosotros hicimos o lo que hace el programa, o lo comentamos en la clase pasada, que el programa como tal para diseño decimos que está en base a la norma 2004, ¿no? Del cual habría que tener la versión más actual con la intención de que no se tenga considerado el reglamento de la norma del 2014. Si se acuerdan que había esa diferencia del por qué nos daba la cantidad de refuerzo, ya que estaba tomando en cuenta algunos parámetros o algunos factores que, que ya no que ya no eran vigentes respecto de la norma o del reglamento. Si se acuerdan o no. ¿Se acuerdan o no? La clase pasada, ¿a qué nos enfocamos? Nos enfocamos a ver que mi refuerzo que yo tenía era en función de esa cantidad de acero que yo necesitaba, jóvenes. En base a un diagrama de momentos yo les decía, a ver, el programa como tal obtiene los elementos mecánicos, producto de mis combinaciones que he integrado apegado a norma, apegado a reglamento. En función de esas combinaciones obtengo mis elementos mecánicos. Claro que de antemano debe haber verificado que esté pasando por distorsión, que tenga cumpliendo con la excentricidad, con la cortante mínima, que esté cumpliendo con el periodo fundamental de la estructura. O sea, esa parte pues ya la dejé atrás, ahorita ya estoy en el proceso de diseño, sabiendo de antemano que es eso que les he mencionado, habría que hacerlo antes de diseñar, porque si por capacidad los elementos que he propuesto no son suficientes o no son los adecuados, habría que ajustarlos, habría que hacer una propuesta de modificación de secciones para que a su vez estemos cumpliendo, si no, pues no tendría ningún sentido. Por el hecho de que yo haya propuesto en un principio tal dimensiones, pues hoy en día pudiéramos decir que no son suficientes y que necesitamos o incrementarle o en su defecto disminuirlas. Pero esa es la parte de lo que nosotros debemos de desarrollar. Si una vez que ya se haya cumplido con esos requisitos y esas condiciones, pues ahora ya nos pasamos al diseño. No nos podemos pasar al diseño cuando no hemos cumplido con las otras condiciones. Entonces, esa es la parte o la tarea que ustedes tienen que desarrollar en su proyecto, que me demuestren que han hecho ajustes en sus elementos para que estemos cumpliendo con lo que me esté marcando la norma o el reglamento. Si no estamos cumpliendo, en estos momentos pudiéramos decir que los elementos o el refuerzo que se está o hemos determinado en la herramienta que es el programa no sería lo real, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces estamos suponiendo que ya se han cumplido con esas condiciones y ya estamos en el proceso del diseño de los elementos. Entonces, en el caso del diseño de los elementos, yo les hacía en saber que necesitamos entender que cuando estamos hablando en el caso de las traves por flexión, yo les decía en la clase anterior, o es colocar el refuerzo por la parte de arriba, del eje neutro hacia arriba o del eje neutro hacia abajo, pero no colocar el refuerzo en el eje neutro de la sección.
Ese era el comentario que yo les hacía. Ahora, ustedes dicen, está bien, ya no podría yo pensar en que a la hora de armar mi trave, pues eh, no saber en qué posición debo colocar mi refuerzo. Primero tengo que entender cómo se está generando los esfuerzos o si es una flexión positiva o una flexión negativa, o si es un momento positivo o un momento negativo. Pues en relación a eso es la posición de nuestro refuerzo por flexión. Si estamos hablando por cortante, por torsión o por carga axial, eso y es otra cosa, ¿verdad? Pero por flexión, que comúnmente estos elementos están sujetos a flexión, es colocar o el refuerzo por arriba o el refuerzo por abajo. Entonces, eso es lo que deben ustedes estar o entender que así se debe de considerar. Si no se entiende, entonces pues algo no está todavía muy bien sustentado para que ustedes puedan desarrollar, en este caso, estos proyectos. Pero si yo quiero entender que esta parte que les estoy comentando no hay dificultad para no entenderlo, o salvo que alguien me diga, pues sabe que pues si no me he perdido en muchos conceptos y no he podido integrar del todo cómo analizar y posteriormente cómo diseñar una estructura de concreto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda que me puedan ustedes tener, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Jóvenes. Profe, yo, bueno, tengo nada más una duda sobre el programa. Nada, Ah, es que no pude descargar el 2018, entonces la verdad ignoro si hay alguna diferencia con el 2016. ¿El 2016 tiene que ser el 2018 a fuerzas? no, yo les hacía saber que si el programa que ustedes están usando a la hora de ver ya en la parte de diseño, ¿no? No tanto en cuanto a análisis, sino en la parte de diseño, si tiene considerado el reglamento del 2017, pues no hay más que pedirle que lo diseñe con ese reglamento. Ah, ok. No, con eso sería nada más. No, la versión, bueno, pues tiene, no sé si me dice usted que la versión 2000, la que me está usted comentando, Ujú. pues tendría algunas ventajas. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo en saber que si la versión que yo estoy por decir que tengo aquí en la máquina es una versión en donde solamente trae el reglamento del 2004. Entonces, ha habido una serie de ajustes, de modificaciones, de consideraciones en cuanto a parámetros, a factores a considerar. Les vuelvo a repetir, hoy nos cuestionan mucho en la parte de diseño sobre qué consideración de ductilidad le dio usted su estructura en cuanto a su análisis. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer su detallado y su consideración de diseño lo tome en cuenta. Esa es la parte que hoy en día la norma me lo está diciendo, me lo está pidiendo, ¿verdad? Ah, sí. Ujú. Entonces, para que ustedes este, pues tomen en consideración esto, ¿no? No sé si tengan por ahí Gracias. alguna otra duda que tengan por ahí ustedes. No, profe, yo no. No. Bueno, entonces, insisto, ahora vamos a argumentar sobre aquella cantidad, o sea, yo les hago la pregunta ahora, si ya obtuvieron, verificaron
ingresaron la información al modelo, el cual verificaron desplazamientos, distorsiones, cortante mínimo en la base. Una vez que haya usted verificado todo esto, pues ya nos pasamos a la parte de diseño, del cual obtenemos los elementos mecánicos. Bueno, si ya tenemos esta parte de los elementos mecánicos, yo les hacía el comentario que el programa tiene esta herramienta que en función de ese diagrama me obtiene mi refuerzo. Ahora solamente es la interpretación o la colocación de ese refuerzo en esa sección, ¿verdad? Si ya tenemos ahora sí que ese refuerzo, jóvenes, vamos a tener ahora la obligación de hacer una distribución a lo largo a lo largo de la a lo largo de la trave, ¿no? Entonces, vamos. Yo tengo, una vez que yo le haya pedido al programa, yo ya tengo este refuerzo, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cómo haría usted el detallado de ese refuerzo? Se supone que este es el refuerzo que se obtuvo en función de los diagramas de momento de atención. ¿Cómo o en qué nos basaríamos para poder hacer el detallado? Porque aquí me dicen ciertas cantidades, pero ahora yo me pregunto cómo hacer ese detallado. O sea, ¿de dónde nos agarraríamos nosotros? ¿Con qué bases? Bueno, pues empecé a leer el reglamento y me dice, bueno, tengo que tomar en consideración que en primera ni puedo colocarle menos del acero mínimo ni puedo colocarle más del acero máximo. Entonces, si estoy hablando de una sección de 30 por 60, yo les hacía que aquí existe porque tengo el punto 9, porque estoy contemplando una estructura con ductilidad baja. Si fuera de ductilidad media, tendría tal vez aquí que considerar el punto 75 y entonces ahí me pediría que no coloque más de 30.74 centímetros. Entonces, si nos enfocamos al programa, vemos que en relación a las traves y en función de la sección, no tengo esa cantidad, del cual me estaría pidiendo que coloque como máximo, en este caso, punto 9, insisto, porque es una estructura que hemos considerado como una estructura con ductilidad baja, ¿verdad? Si fuera ductilidad media, ¿de cuánto sería? El punto 75, ¿no? Si fuera de utilidad alta, me dice, si fuera de utilidad alta, me dice que tome en cuenta con un valor de un porcentaje de punto 0.25. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, esos son las condiciones que me pide el reglamento. Entonces, como no estoy rebasando esa parte, pues yo tomo en consideración que mis traves, en función de mis secciones, no tengo esas cantidades de acero como tal. Bueno, entonces, por lo tanto, estaría pensando que
en cada uno de mis entreejes o ejes que llegue a tener, pues debo saber que efectivamente el valor de aquel acero, insisto, en función de esa dimensión de mi trave, no rebase lo que me está pidiendo el reglamento. Sin embargo, también debo pensar en no colocarle menos de ese acero. Menos de ese acero. Entonces, aquí, fíjense, aquí yo hice un ajuste con qué intención, con la intención de, si me voy aquí a mi trave, aquí vamos a decir que es un concreto, porque habíamos dicho que eran 300 y que hicimos una transformación por la consideración de acero, ¿no? Eran, ¿qué? 250 por punto 85, 194 en 370. A ver, 350 por punto 85 por entre punto 8, 162.5, 262.5, 438. ¿Cuánto me está dando de acero mínimo en esto? 479. ¿Por qué me lo está dando con 479? Vamos a ver cómo tengo de contemplado el acero concreto, ¿no? 312.5, 312.5. Ahora vamos a ver aquí con la hojita. 312.5. En función de eso, por eso está ese acero. Bueno, por eso tengo esa cantidad de acero aquí en el programa, jóvenes. El 479, porque está en función de una transformación que hice con la intención de sacar el refuerzo apegado al nuevo reglamento del 2017, porque este reglamento está con el 2004, aquí lo dice, mire, 2004. Ajá. Bueno, una vez entendiendo esta parte, jóvenes, vamos a tratar de detallar el, una de las vigas, ¿no? Vamos a tratar de detallar una de esas vigas. Entonces, poner vamos a pegarlo. Bueno, ese es el área que vamos a detallar. ¿Cuál es el criterio que vamos a tomar para ese detallado, jóvenes? Bueno, insisto, vamos a suponer que el armado que voy a hacer es para la viga. Ahorita nos vamos a desconectar, nos conectamos otra vez, por favor, ¿no? Bueno.
no tenemos alguna duda con respecto al tipo de varilla que conocemos en el mercado. No hay duda, ¿verdad? Sabemos que existen varillas desde el número 3. A ver, ¿qué están viendo, jóvenes? ¿Sí ven mi hoja de Excel, no? No, profe, yo no. No, profe, no se ve. Ahí está, ¿no? Sí, ya se ve, profe. Listo. Miren, hago. Este es el refuerzo para el cual voy a diseñar la trave. Bueno, entonces, si vamos a diseñar aquí, le voy a poner le voy a poner trave eje 3 del tramo AD. Ok. Miren. Trave del eje 3 del tramo AD. Aquí vamos a poner nivel. Vamos a decir que tercer nivel. ¿No? Ahí está. Entonces sería jóvenes. El refuerzo, la cantidad sería de esta, ¿no? Del tercer nivel. Entonces aquí me dice que dice parte inferior de la trave, parte superior de la trave. La parte inferior, vamos a decir que parte inferior de la trave me dice que aquí requiere de 12.98. No estamos en el tercer nivel, ¿no, jóvenes? Y lo dice 12.98. 12.98. Y luego 7.45. Luego 7.51. Luego 15.30. Luego 8.60. 18.24. 4.97, 6.10 y 7.07. Aquí, bueno, es 0. Para la parte superior, se dice que aquí son 13.26, 4.79, 15.77, 25.08, 5.88, 22.29, 9.85, 4.79 y 9.73.
Ahí está. Ok. La pregunta sería nuevamente, ¿cómo tomaríamos eh, el, la consideración para el armado de esta trave? ¿Cómo lo haríamos? ¿Sobre qué base estaríamos tomando o agarrando? Ya siempre Bueno, se trata de tener una base del acero máximo y del acero mínimo. bueno, esa parte ya lo verificamos que efectivamente nos está dando, ¿verdad? Bueno, es muy frecuente o muy común que alguien podrá decir, bueno, porque no coloco el máximo del que me está pidiendo sobre el eje y cubro con todo? Bueno, pues el que usted haga eso, tal vez lo que representa es un detallado deficiente por querer cubrir con un máximo cuando no en todo, no a lo largo de ese eje se requiere ese refuerzo, ¿verdad? No todo, no en toda su longitud requerimos tal refuerzo. ¿Por qué? Porque a partir de unos diagramas que usted tiene aquí, vamos a pensar que este es el diagrama del sismo. Ahí tiene usted los diagramas. En función de esos diagramas nos resultaron las áreas de acero. Entonces vemos que no mis diagramas son constantes como para poder pensar que mi refuerzo tenga que ser a lo largo, ¿verdad? Entonces, esto me aún me hace considerar que tengo que bastonear o tengo que colocar bastones a lo largo de ¿con qué intención? Pues con la intención de solamente colocarle el refuerzo que se requiere o que se necesita y no pensar en colocarle a lo largo de mi trave. ¿Por qué? Pues porque probablemente no, insisto, no en todo su longitud se requiere tal refuerzo, ¿no? Entonces, partiendo de esa, de esos diagramas que estamos aquí mostrando, insisto, vemos que no en todo los diagramas como tal no son. Si sacamos un envolvente de igual, vamos a ver cómo son esos diagramas. Tendríamos una envolvente, a ver. Aún así, no, los diagramas no me dan constantes. Entonces, si entendemos por qué tenemos la obligación de detallar nuestro refuerzo por el hecho de que mi diagrama que yo estoy teniendo, yo ahí tengo esos diagramas, mire, tengo positivo y tengo negativo. En cuanto a positivo, tengo valores que al final al centro va reduciendo, va disminuyendo ese valor. Y en la medida que me vaya yo acercando al apoyo va aumentando. Entonces, esa es la parte por el cual nos hace pensar que mi refuerzo no podré colocarlo a lo largo. Pero sí me preguntaré con qué criterio haré esa distribución o esa colocación de refuerzo longitudinal. Bueno, partiendo principalmente tomando como base el acero mínimo. ¿Esto qué significa? Que yo armo mi trave colocándole esa cantidad mínima que me está pidiendo la norma o el reglamento. Y entonces corro esas varillas que también, que por lo menos sean de dos varillas arriba y dos abajo, y así poder formar el cajón, ¿verdad? Pero también debemos preguntarnos si el colocarle diámetros muy delgados por la sección que tenemos, tal vez nos resulte mucho más laborioso poder integrar
todo ese refuerzo en cada una de las zonas por los diámetros que queremos usar. Y también nos dice la norma que lo máximo que podemos formar son paquetes de 2. Entonces también por ese lado ya me condiciona que no puedo tener paquetes de más de 2 varillas, y que a la vez esa propuesta de posible solución que pretendo hacerle es correr mi refuerzo de arriba y abajo con el mínimo que me estaría pidiendo en función de la sección. Entonces, en relación a eso, hago la siguiente consideración. Nosotros decimos que el acero mínimo aquí son 4.78. Es el acero mínimo. 4.78, ¿no? 4.78. En todos, a lo largo, tendría que colocarle como mínimo 4.78. Pero, viendo los diagramas, no es suficiente colocar esos 4.78 de acero. ¿Por qué? Porque a pesar de tener solamente habría que entender en qué zonas me está pidiendo esos 4.78. Entonces, al parecer, solamente a lo largo de esta trave tengo, no son 4.79, vamos a cambiarle para que no se confunda. Ese es el valor de su acero mínimo. 79. Si nosotros consideramos el colocar esa cantidad de refuerzo, tomaremos o consideraremos un arreglo que no confundamos también al que lo va a construir, ¿verdad? Entonces, si confundimos al que nos va, vamos a pasar y vamos a poner acá también. Ahí está, 479. Bueno, si colocamos varillas del número 3, vamos a llegar a cubrir esa área de acero. Usted se va a preguntar y va a decir, bueno, yo solamente en esta zona, si usted ve esta parte, este es el que se requiere aquí, ¿verdad? Este es el que requiere de acá. Este es el que requiere de aquí. Este es el que requiere de acá. Este sería según esto, ese es el que necesitamos, que dice aquí acero necesario, o sea, acero mínimo, acero necesario. Y entonces hablemos del acero que se va a colocar. Bueno, si vemos en esta, tal vez aquí esté sobrado y a lo mejor tenga que pensar en colocar esas 3 varillas del 6. Aquí pensaría en colocar otras 2 del 6, a ver si cumplimos. Aquí serían 3.
14, sí. Entonces aquí voy a cambiar y le voy a decir que sean 2 del 6, no del 8. Entonces, ¿por qué tomamos la decisión de colocar solamente 3? Bueno, si ustedes observan el área de acero de esas 3 varillas, me resultarían 861, ¿verdad? ¿Por qué? Porque multiplicamos el área de la varilla de 2.87 por 3 y me da el 861. La otra que yo les decía, no sé si ustedes estén familiarizados para entender que la varilla de 3 octavos la conocemos como una varilla del número 3, ¿verdad? Si no hay problema. Jóvenes, no tienen problema con respecto a Sí, la nomenclatura, ¿no? está bien. A ver, entonces decimos que aquí son 4 octavos. Si está todo en octavos, serían 5 octavos, serían 6 octavos, aquí serían 10 octavos, aquí serían, no, aquí serían 8 octavos, aquí serían 10 octavos, aquí serían 12. Entonces, para el de 4 octavos sería de media, ¿no? Sería de media. El de 5 octavos, pues no hay más que 5 octavos. No se podría. La varilla del 6 sería de 6 octavos, que serían 3 cuartos. La varilla de 8 octavos sería de 1 pulgada, ¿verdad? La varilla de 10 octavos sería de 1 pulgada, 1 cuarto. ¿No? La de 12 octavos sería 1 y media. No hay problema en ese aspecto, jóvenes. En cuanto a la nomenclatura, No, profe. no hay problema. Entonces, esa varilla, este es el área transversal, el área transversal. En área transversal de la varilla. Ok. Entonces tenemos los diámetros, ¿no? Aquí hemos considerado esa cantidad de varillas, esta otra, esta otra, esta otra. Quiere decir que si queremos que aquí me debe de dar una cantidad mayor, se debe de dar, reflejar. Y al tener tendría que pasar al inmediato superior, ¿no? Aquí. Sí, se van a 2.
Bueno, al final nos vamos a usar esa varilla ahí. Pero bueno. Varilla 1, pero bueno. Ahora, lo que estamos proponiendo es esa cantidad que sea mayor del necesario, y aquí estamos colocando no 12.98 sino 14.35, ¿verdad? En el caso de las tres varillas hay una cantidad de acero mínimo que me dice que son 4.79, pero el que yo necesito son 7.45 y el que estoy colocando son 8.61, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Nos pasamos al otro extremo y probablemente volvemos aquí a preguntarnos, y aquí tendría que ser también del 6. A ver cuánto me da. 14. Y sí estaría un poquito complicado. No estamos cumpliendo. Tendría que ser 3. 17, y aquí también tendría que ser 3. Tres. 23. Ahí está. Entonces aquí cambiaría a 3 del 6. Para que el total serían las 6, ¿no? 3 que traemos ya a lo largo más estas 3, pues ya nos darían 6. Acá pues pensar 8.61 con estas varillas del 3, pues apenas estamos cumpliendo. Aquí 18 con 2 del 8, aquí las dejaríamos igual. Acá 7, aquí también tendríamos 3 del 6. Si fueran solo 3 del 6, la estaríamos cubriendo. Sí, aquí no necesitamos. Vamos a borrar este y podemos ¿verdad? Entonces vean, lo que yo hice es un nuevo arreglo cubriendo en cada, tanto en el eje al centro, la cantidad de refuerzo. El que yo necesite en la parte de abajo del 2.98, en el del lado izquierdo, yo le estoy colocando 14.35. Usted podrá decir, bueno, ¿por qué no ponemos varillas de 3/8 con la intención que nos dé esa área? Bueno, no es muy frecuente, no es muy común que hagamos lo que se considera en cuanto a diámetros es, si estamos hablando de una varilla del 3, podríamos pensar en colocarle varilla del 4 o del 5. Estamos hablando de una varilla del 4, podemos colocar varillas del 3, del 5 o del 6. Estamos pensando en colocar varillas del 5, tendríamos por por considerar varillas del 4, del 3 o del 6. Si tendríamos pensando con varillas del 6, tenemos la posibilidad de manejar del 4, del 5, del 8 o incluso hasta del 10. Entonces no es tan común que utilice usted una varilla del 8 o del 6 y que maneje usted una varilla del 13, ¿verdad? No se ve bien. Bueno, entonces en todas las zonas que yo tengo necesidad de mi refuerzo, que está en función del eje que yo estoy obteniendo esa cantidad de acero, estoy cumpliendo en la parte de abajo. No sé si tengan algún comentario, alguna duda.
¿no? No, Inge. No, bueno, entonces ahora nos pasamos a la otra, al otro lado y decimos que tal vez aquí man- mantenemos los 3 y mantenemos y no estamos cumpliendo. Pues aquí no hay más que colocar los 4 del. Aquí tenemos 26, aquí con las mismas 3 tenemos 6. Aquí dejaremos lo mismo, 8. Aquí estaríamos dejando lo mismo. Acá también lo mismo y en este caso 23. ¿Están bien? En la otra parte superior vamos viendo que el acero que estamos colocando en los apoyos nos piden de 21-11. Bueno, e incluso creo que no hemos modificado este refuerzo, ¿va? Este valor nos pediría de 13, perdón. Por eso coincide, ¿va? Justo está. No, como este es. El 85 y el otro. Ahí está. Entonces ahora sí. Aquí 479 pues es el mínimo, pues dejaremos el 8. Aquí 588 igual. Aquí 479 igual. Entonces aquí pudiéramos suponer que 4. Démosle las varillas del C24. Pasaríamos a colocar 5. Está bien. Acá pasaría a colocar. Aquí ya tenemos 3. Mantengamos los 3. Los 3 ahí también. Acá tenemos que pensar en 3 más 3 del 8, ¿no? Ya. 3 del 8. Y acá 5 del 6. No es necesario con 3, con 4, perdón. 11. Ok. Entonces vamos a ajustar aquí. Sería 1. Aquí sería más una varilla, ¿no?
Acá, jóvenes, me dice que son 3 y 3. Entonces ya tengo 3 más atrás 3 acá. Del 8. Tenemos la del 6. Acá está diciendo que son 3 más 2. Vamos a quitarle esta variable del 1. Y así me quedaría, jóvenes. ¿Verdad? Aquí 5. 5 del 6. Que serían 2. Y quitaríamos las variables del 3. Y del 8, perdón. Así armaría la trave, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Está claro? Si pueden ustedes detallar los demás sin problemas. Sí, creo que sí. Bueno, pues así estarían ustedes armando. Y posteriormente haríamos la colocación de los estribos. Como ustedes ven, sí efectivamente logramos formar una caja con la intención de colocar los correspondientes estribos, de lo contrario no los podría hacer. Si en algún momento usted no define cuál es aquel refuerzo que va de lado a lado, pues cómo armamos ese cajón, ¿verdad? Cómo colocamos también esos estribos. No hay forma, vamos. Entonces siempre se piensa en eso. Entonces se piensa en colocar estribos que pueda uno formar una sección rectangular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegará un momento en que en esta zona solamente se tengan estas 3 varillas, pero ya llegando a esta zona tendríamos que hacer un ajuste, una distribución. Recuerden ustedes que también de manera transversal el refuerzo debe ser simétrico. No podríamos pensar en colocar, por decir, un refuerzo así, ¿no? Ustedes digan, bueno, hago esta propuesta, pongamos, ¿no? Estamos concentrando el refuerzo de manera incorrecta. Entonces transversalmente también tendríamos que darle simetría. Es muy difícil que encuentre usted una trave que no tenga esa simetría que se debe tener en cuanto a la posición del refuerzo. ¿Sale? Bueno, les mando la hoja y por ahí ustedes empiezan a detallar esto de las traves, ¿no? Si tienen alguna duda, pues lo ven en la próxima clase. ¿Sale? Profesor, yo una pregunta nada más. Ajá. No es sobre la clase, de hecho es sobre mi calificación. Le envié de hecho un correo porque decía que no le había llegado mi proyecto, pero sí se lo envié de hecho con otro compañero y el compañero pues teníamos diferente calificación. Tal vez no lo tomé en cuenta porque venía dentro del mismo del compañero, ¿no? Tal vez tomé nada más del compañero y no la de usted. Porque bueno, nos había dicho en clase que lo podíamos trabajar en equipos. Pues sí, pues nomás póngale el nombre, vuelva a mandar, porque en equipos. Es que de hecho ya se lo había enviado a su correo. Ajá. Pues sí, pero yo no puedo hacer más que me lo envíe sabiendo que está ahí y para tomarlo en cuenta para la próxima. Bueno. Sí, porque de hecho yo fui la que envió el correo. Bueno, entonces solamente fue a mí que no me puso ahora sí que la calificación. Tal vez fue eso. Pues mejor si lo están trabajando en dos, hagan dos correos, dos archivos al momento de estar terminando ahí ya. No pasa nada. Ok, bueno, entonces ahorita para mí, bueno, la calificación se lo vuelvo a enviar. Nada más háganmelo saber ahí en su correo. Ok, vale, gracias. ¿Sale? Vale, sí, gracias, profe. Órale.
Nos veo el viernes, jóvenes. Fíjense. Gracias, profesor, cuídese. Yes.